Buenos días, jóvenes. Buenos días, señoritas. Y buenos días, Ronald. Buenos días. ¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? Ronald, quisiera que me responda para empezar con la clase. Aunque creo que estamos un poquito adelantados, creo. A ver, estamos. Buenos días, sí, pero buenos días, Milagros. Sí, exactamente, estamos para empezar la clase. ¿Todo bien? Dice. Correcto, correcto, todo correcto. Entonces ya podemos empezar la clase. A ver, acá tenemos que hacer esto. Ahí está. Listo. Nos toca ahora hacer un capítulo nuevo, ¿no? Polígonos y polígonos regulares. Esto no hemos visto en básico, no se ha visto porque no está en el programa. Eh, Son polígonos, bueno, ya hemos estudiado nosotros el triángulo, que es un polígono, un cuadrilátero es un polígono. Triángulo, polígono de 3 lados, cuadrilátero, polígono de 4 lados. Hemos visto dentro de los cuadriláteros el paralelogramo, el trapecio, el trapezoide. Y de ahí tenemos polígonos de 5 lados, de 6 lados, de 7, bueno, de n lados, ¿ya? Y de todo polígono, así como el cuadrilátero, se podía trazar una diagonal y con eso formábamos dos triángulos, en los cuales podemos ver diferentes propiedades que ya se habían visto en la parte de triángulos. Entonces, de ahí salían nuevas propiedades para los cuadriláteros. Si nosotros tenemos polígonos de 5 lados, también podemos dividirlo en triángulos, y de ahí sacar nuevas propiedades, ¿ya? Tenemos entonces acá, ¿qué cosa es un polígono? Es la figura determinada por una línea poligonal cerrada. ¿Qué cosa es una línea poligonal? Simplemente lo que ya conocemos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo. Eso es una línea poligonal. Si está cerrada, ya entonces tiene que ser un polígono. Una línea poligonal solamente sería así. Esta sería una línea poligonal. Pero si la cerramos, entonces sale un polígono, ¿verdad? Los lados no se pueden cruzar porque yo puedo tener un lado así, 2, 3, 4, 5 lados. Ah, no, eso ya no es polígono. Eso ya no es polígono. ¿Por qué? Porque los lados se están cortando, se están cruzando. Además, entonces, los segmentos deben ser consecutivos. Se llama diagonal de un polígono, ¿verdad? El segmento que une de dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, esto será diagonal. Por acá, este lado de aquí sería diagonal. Acá tendríamos diagonal, 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 diagonal. Serían diagonales. Diagonales serían entonces segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Los puntos originales son los que llamados vértices, ¿verdad? Los puntos originales se llaman vértices. Bien, entonces tenemos acá, ese es el polígono. Polígono se llama polígono convexo. Polígono convexo es el polígono que tiene acá, por ejemplo, este polígono convexo. Si yo trazara una línea por acá, una línea secante, solamente lo corta en 2 puntos. Una línea secante lo corta en 2 puntos. Pero si yo tuviera un polígono de esta manera, así, por ejemplo, así, trazo esta línea secante, lo corta en 1, 2, 3, 4 puntos. Este es un polígono no convexo. Polígono no convexo. Y este de acá es un polígono convexo. Nosotros vamos a estudiar solamente los polígonos convexos. Solamente los polígonos convexos. Así. ¿Ya? Entonces son los polígonos que al ser cortados por una secante, solamente esta secante lo corta en 2 puntos. Ese es el polígono convexo, ¿verdad? Bien, entonces tenemos acá los elementos. Los puntos A, B, C, D, E. Bueno, acá me faltó la E, acá me faltó la E. Bueno, F, G. Entonces tenemos ahí, son los vértices del polígono. Tenemos nosotros ahí los lados del polígono, los segmentos AB, BC, CD, los segmentos consecutivos. Los ángulos internos, ángulo interno, dos lados consecutivos forman un ángulo interno, Este sería un ángulo interno, este de acá sería un ángulo interno, ¿verdad? Ángulo interno ahí, listo. Tenemos nosotros los ángulos externos, está formado por uno de los lados
por la prolongación del otro lado adyacente. Este lado de aquí, con este lado de aquí. Entonces prolongo uno y este sería el ángulo exterior. Uno de los lados, prolongo el otro, este sería un ángulo exterior. Uno de los lados, prolongo el otro, un ángulo exterior. Todo eso ya lo conocemos por triángulos, por cuadriláteros, ¿verdad? Algo más acá. Tenemos la diagonal. Diagonal que sale del punto A. Diagonal que sale del punto A, ¿verdad? AC, diagonal AD, diagonal AE, también por acá, diagonal AF. Fácilmente se puede ver lo siguiente. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. 7 lados, ¿verdad? A ver, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados, sí, 7 lados. Pero a partir del vértice A sale una diagonal, 1, 2, 3, 4 diagonales. A siempre será el número de lados disminuido en 3. Número de lados 7, le quito 3, deben ser 4 diagonales. Si fuese un polígono, por ejemplo, un polígono de 10 lados, los de 8 ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te va a salir 1, 2, 3, 4, 5 diagonales. O sea, el número de diagonales disminuido en 3. Siempre el número de diagonales disminuido en 3. Otra cosita por acá. Mira, este sería un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos, 4 triángulos, 5 triángulos. El número de triángulos que se pueden formar será el número de lados, 7, disminuido en 2. 7 menos 2 serán 5 triángulos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 triángulos. Acá también tengo 8 lados. Entonces, si yo trazo las diagonales, va a salir 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, acá faltaba 1. Y 6 triángulos. Siempre el número de lados disminuido en 2. ¿De acuerdo? Ahí está. Sencillito entonces, ¿verdad? A ver, fórmulas principales. Fórmulas principales. A ver, generalmente este tipo de problemas, bueno, acá tenemos 3 tipos de problemas, ¿ya? 3 tipos de problemas. Problemas solamente algebraicos, ¿no? Solamente calcular la incógnita, nada más algebraicos, formulitas, ecuaciones. Después problemas con gráficos y después problemas con polígonos regulares. Ahora vamos a ver 3 tipos de problemas. Siendo n el número de lados o número de vértices, n, si yo tengo acá un polígono, mira, tengo un polígono 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados, 6 lados, ¿verdad? Ahí está. Entonces voy a tener 1, digamos A, B, C, D, E y F, 6 lados. Entonces, perdón, 6 vértices, 6 vértices, entonces el número de vértices será igual a 6. Número de lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de lados también será, número de vértices debe ser igual a 6. Número de lados debe ser igual a 6. Tengo un ángulo interior 1, 2, 3, 4, 5 y 6 también. Número de ángulos interiores también debe ser igual a 6. Ángulos exteriores, prolongo acá y tengo un ángulo exterior 1. Prolongo acá, exterior 2. Prolongo acá, exterior 3. Y así, prolongo acá, exterior 4. También podría prolongar para acá, exterior 5. Y por acá, exterior 6. O sea, van a tener 6 ángulos exteriores. El número de ángulos exteriores también será igual a 6. Pero tomados uno por cada vértice. Porque yo tengo acá un vértice exterior aquí. Y si prolongo, tengo otro ángulo exterior. Entonces, en cada vértice van a haber 2, pero consideramos uno por cada vértice, entonces el número de ángulos exteriores será igual. 6, 6, 6. Entonces, mira, n es el número de lados, o número de vértices, o número de ángulos interiores, o número de ángulos exteriores, tomados uno por cada vértice. ¿De acuerdo? Bien. Número de diagonales trazadas desde un solo vértice, es lo que ya estábamos diciendo. Si yo tengo 6 lados, entonces 6 vértices, a partir de este sale 1, sale 2 y salen 3 diagonales, solamente 3 diagonales. O sea, número de lados o número de vértices, n, pero disminuido en 3, Diagonales trazadas a partir de un solo vértice será el número de lados disminuido en 3. Bien, algo más. Número total de diagonales.
Si yo tengo acá n menos 3 diagonal. Acá también tengo n menos 3 diagonales. Acá de igual manera van a haber n menos 3 diagonales. Y así son número de vértices multiplicado por n menos 3. Si fueran 6, sería acá 6 vértices. Pero a partir de cada uno serían 3, 3 acá, 3 acá. Serían 3 multiplicado por n, que es 6. ¿Cuánto salen? 18 diagonal. Pero resulta que cuando trazo diagonal a partir de este vértice, sería esta diagonal. Pero cuando trazo a partir de acá, tengo la misma diagonal. O sea que la estoy contando 2 veces. Entonces habrá que dividirlo entre 2. ¿Cuántas diagonales son? 9 diagonales. 9 diagonales entonces. ¿Correcto? 9 diagonales. O sea, ¿cómo voy a multiplicar? 6, que es el número conocido. 6. Y luego viene 6 menos 3. 6 menos 3 y dividido entre 2. O sea, 6 por 6 menos 3 entre 2. ¿Qué es este? Número de lado. Este de acá, número de lado disminuido en 3. Número de lado disminuido en 3. Y eso se divide entre 2. Esta es la fórmula. Número total de diagonales que se pueden trazar siempre debe ser igual al número de lados por el número de lados disminuido en 3 y dividido entre 2. ¿Cuántas diagonales tiene, profesor? ¿Cuántas diagonales? Número de diagonales. ¿Cuántas diagonales tiene un polígono de 10 lados? Cuando n es igual a 10. Si n es igual a 10, entonces será 10 por ¿quién? Por 10 menos 3 y esto dividido entre 2. Acá tengo 7 por 10, 70. Entre 2, 35 diagonal. ¿Correcto? Entonces número de diagonales. Número de diagonales será igual n por n menos 3 dividido entre 2. En un examen de admisión preguntaron, ¿en qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? ¿En qué polígono el número de diagonales es igual al número de lados? Diagonales igual a n. Entonces. Pero diagonales depende de n. Fórmula, n por n menos 3 dividido entre 2. Y esto es igual a n. N con n se va a eliminar. N menos 3 es igual a 2, que pasa a multiplicar. Y n es igual a ¿cuánto? A 5. N es igual a 5. Entonces, si n es 5, el polígono es de 5 lados, entonces se trata de un pentágono regular. Perdón, un pentágono, polígono de 5 lados. ¿Verdad? Podría decir, el número de diagonales es el doble del número de lados. Diagonales es el doble del número de lados. Así es el doble, entonces el número de diagonales n por n menos 3 entre 2 debe ser igual a 2 veces n. N con n se va. N menos 3 es igual a 2 por 2, 4. Y la n es igual a 7. En el polígono de 7 lados, en el heptágono regular, el número de diagonales es el doble del número de lados. Y así puedo tener el doble, el triple. El número de diagonales es el triple del número de lados. El número de diagonales es el cuádruple del número de lados. Puedo calcular cada uno de estos polígonos. ¿Cómo se llama ese polígono? Depende del número de lados. ¿De acuerdo? Que tenemos número de triángulos formados al trazar las diagonales desde un solo vértice. Ya les había dicho también acá, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 lados tiene el polígono. 5 vértices también tiene. Si yo trazo en diagonales a partir de este vértice, serían 1 y 2 diagonales, nada más. O sea, n menos 3. 5 menos 3, solamente salen 2 diagonales. ¿Pero cuántos triángulos? 1, 2, 3 triángulos. O sea, 5 menos 2 salen 3 triángulos. Si fueran 10 menos 2 van a salir 8 triángulos. Si fueran 15 lados, entonces 15 menos 2 van a salir 13 triángulos. Correcto. Entonces, el número de triángulos será el número de lados disminuido en 2. Número de lados disminuido en 2. ¿Correcto? Entonces ya tengo esto importantísimo. Número de lados disminuido en 2. Siempre será eso. Correcto. ¿Qué más? Pero mira, acá yo puedo sumar los ángulos. ¿Cuánto será la suma de los ángulos? Acá la suma de los ángulos en este triángulo será 180. Acá 180. Acá 180.
Si yo quiero sumar todos los ángulos, entonces será 180 multiplicado por el número de lados. 180 por el número de lados. Eso me va a dar ¿cuánto? 180 más 180 más 180. En un pentágono, la suma de los ángulos interiores será 540. ¿Cómo salió 540? Salió de 180 multiplicado por 3, o sea, 5 menos 2. Número de lados menos 2, eso es 3. Y 3 por 180, 140, 540. Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos, o interiores, siempre será 180 por el número de triángulos. Y el número de triángulos es n menos 2. Número de triángulos es n menos 2. Correcto. Seguimos. Suma de las medidas de los ángulos externos siempre será igual a ¿cuánto? A 360. Eso sí, no depende del número de lados. Para un polígono, por ejemplo, de 3 lados, la suma de los exteriores será 360. Un polígono de 4 lados, la suma de exteriores será 360. De 5, de 10, de 100 lados, la suma de los exteriores será 360 grados. Número de ángulos rectos a que equivale la suma de las medidas de los ángulos interiores. O sea, si yo digo, por ejemplo, acá, en lo que acabamos de ver, un polígono de 5 lados. 5 lados. La suma de interiores debe ser igual a ¿cuánto? A 540. La suma de interiores es igual a 540. Pero 540, ¿cuántos ángulos rectos equivale? 540 entre 90. 540 entre 90 va a salir ¿cuánto? Va a salir 540 entre 90. ¿Cuánto sale? 6, ¿verdad? 6. O sea, 6 es el número de ángulos rectos. 6 rectos. 6 rectos significa 6 ángulos rectos. 6 veces 90. 6 veces 90, 540. 6 es el número de ángulos rectos a que equivale la suma de los ángulos interiores. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un polígono, profesor, un polígono acá, no sé cuántos lados tiene, pero la suma de ángulos interiores es 1800. 1800. ¿Cuántos ángulos rectos equivale acá? La suma de interiores debe ser igual a ¿cuánto? A 20 ángulos rectos. 20 ángulos rectos, o sea, 20 veces 90. 20 veces 90 me sale 1800. ¿Y cómo calculo el número de ángulos rectos? Simplemente que la suma de los ángulos interiores entre 90, eso me da entonces el número de ángulos rectos. Bien, ahí está. Si yo tengo la fórmula 180 por n menos 2, suma de interiores es 180 por n menos 2. Y yo lo divido entre 90 para saber cuántos ángulos rectos tengo, simplifico y me va a quedar 2 que multiplica a n menos 2. Es el número de ángulos rectos al que equivale la suma de las medidas de los ángulos interiores. ¿Correcto? Muy bien, por acá entonces borramos esto. Ya está. ¿Se entendió bien esas fórmulas para poder resolver algebraicamente? A ver, veo si hay alguna pregunta. Bien, sí conoce las formulitas, muy bien. Muy bien. ¿Hay alguna dificultad hasta ahí? No, todo está bien. Correcto. Bien. Entonces seguimos, ¿verdad? Seguimos acá. ¿Qué cosa es un polígono equilátero? X ya sabemos, X significa igual, látero de lados, o sea, todos los lados son de igual longitud. Polígono equilátero, mira, este lado es L, ¿verdad? Este lado es L, el lado L, la misma longitud. Este es un polígono equilátero. Entonces, si este lado fuera 10, de 10, de 10, 10 también, acá 10 también, polígono de 5 lados, cada uno de los lados vale 10, entonces yo puedo calcular el perímetro, y el perímetro es 10 multiplicado por 5, o sea, o si no, 5 multiplicado por 10, que sería 50, el perímetro es 50. El perímetro 50, sí, bien. Entonces el perímetro, que se le nombra como 2 veces P es igual al número de lados multiplicado por la longitud de cada lado.
número de lados por la longitud de cada lado. 2 veces P, eso es el perímetro, porque la P solita, la P minúscula, indica semiperímetro. La P minúscula es semiperímetro. Entonces, 2 veces P, el perímetro completo. 2 veces P, el perímetro completo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué cosa es un polígono equiángulo? Es aquel polígono que tiene sus ángulos iguales, los ángulos interiores de igual medida. Aunque los lados sean diferentes, mira que este lado de aquí, AB diferente de este lado, diferente de este lado, diferente de este lado de acá, diferentes. Todos los lados son diferentes, pero los ángulos son iguales. Ay, y acá en el primero, el polígono equilátero, todos los ángulos pueden ser diferentes, los ángulos, uno, este otro, son diferentes, pero los lados son iguales. Inclusive hasta podría ser no convexo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los lados de igual longitud, pero los ángulos son diferentes, entonces sale un polígono equilátero. Acá, polígono equiángulo. Por ejemplo, acá en este polígono equiángulo, yo puedo calcular, son 6 lados, puedo calcular un ángulo exterior. Si yo prolongo así, este sería un ángulo exterior. Si yo prolongo así, también sería un ángulo exterior. Pero como la suma de todos es 360, entonces, y todos son iguales, si yo prolongo, este es un ángulo exterior, prolongo, ángulo exterior, prolongo, todos son iguales, entonces yo puedo decir, hay 6 ángulos exteriores iguales, cada uno de ellos, ¿cuánto sale? 60. O sea, acá va a salir 60, acá va a salir 60, 60, ya me estoy dando cuenta, profesor, 60, 60, 60, o sea que si termino de prolongar, acá también va a salir 60, en un punto P. Prolongo por acá, también sale 60 en un punto Q. Prolongo acá, sale 60 en un punto R. Y todo el triángulo grandazo ahí, PQR, será un triángulo equilátero. Entonces en un polígono equiángulo, en este caso de 6 lados, entonces al prolongar los lados en forma alternada, entonces se van a formar un triángulo equilátero grande y en cada esquina triángulos equiláteros pequeños, triángulos equiláteros. Importante, importante, profesor, y si fuera, por ejemplo, un octógono equiángulo, entonces quiere decir que sería más o menos así. A ver, más o menos así sería 1, 2, 3, tal vez, pero son diferentes también, prolongo así, acá sí, sería un octógono equiángulo. Ahí está. O sea que este ángulo, igual con este, los ángulos son iguales. Los ángulos interiores son iguales, sí, los ángulos interiores son iguales. Entonces yo podría decir cada uno, son 8, cada uno de ellos se puede calcular. ¿Cómo? La suma total, que es 360, entre 8. ¿Cuánto es esto? 45 grados. Mira, 45 grados. Entonces, al prolongar este lado, este será 45, este será 45, por supuesto acá será 90. Prolongo aquí, exterior, y entonces 45, y este ángulo será 90. Prolongo acá también van a ser 45, 90. Y finalmente por acá también los ángulos exteriores serán de 45 y este ángulo 90. Y toda la figura que se formará, ¿qué cosa es? Un rectángulo. Se formará un rectángulo. En el polígono equiángulo, los ángulos exteriores son iguales y los ángulos interiores también. Si acá vale 60, este será 120. Si acá vale 45, adentro será 135. ¿Verdad? Que se puede calcular simplemente como lo que le falta al ángulo exterior para llegar a 180, o si no, por una formulita que vamos a ver acá. Miren, tenemos entonces, profesor, entonces la medida de un ángulo exterior, ¿cómo será? Exterior, en este caso, por ejemplo, este ángulo exterior acá, será igual a ¿quién? A 360 entre n. Si fueran 6 lados, 360 entre 6 sale 60.
Si fuese un polígono de 8 lados, 360 entre 8 sale 45. Muy bien. Y el ángulo interior será igual a la suma de interiores, que es 180 por n menos 2 entre n. 180 por n menos 2. Si fuese un polígono de 6 lados sería así, ¿verdad? 180 por n menos 2, 180 por 6 menos 2 entre 6. Y calculo un ángulo es interior. Bien, uy, se me pasa la hora. A ver. Polígonos regulares es aquel polígono que es equiángulo y equilátero a la vez. O sea, todos los lados son de igual longitud, todos los ángulos son de igual medida, ¿verdad? Bien, muy bien. El perímetro, porque si es equilátero, entonces el perímetro será el número de lados por la longitud de cada lado. La medida del ángulo central sería el ángulo central, porque es polígono regular, ¿verdad? Entonces esto es radio, ¿verdad? Y esto de acá sería el arco que subtiene. Entonces, θ será igual a ¿cuánto? A 360 entre el número de lados. Acá tenemos ¿cuánto? 8 lados. Tenemos 8 lados. Este ángulo, ¿cuánto va a salir? 360 entre 8 sale 45. Pero el ángulo exterior también será igual a 360 entre 8 sale 45. Y como son 8 arcos iguales, también cada uno de ellos tendrá que ser 45. Entonces, el ángulo central o el ángulo exterior o cada uno de los arcos vale 45 grados, ¿correcto? Y la medida del ángulo interior es igual a la suma de todos los interiores entre el número de ángulos interiores que hay. 180 por n menos 2 entre n, ¿verdad? Fórmula. Listo, triángulo equilátero. En un triángulo equilátero ahí se puede inscribir en una circunferencia. Triángulo equilátero. Dentro de los polígonos regulares tenemos esto. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería? Profesor, esto lo conocemos. A ver, para que me contesten algo. Miren, conocemos esto. Miren, acá tengo un triangulito, un triángulo así, ¿verdad? Si acá vale A, y acá vale 60. A ver, para recordar, ¿cuánto vale X? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Una A, muy bien, Ronda, muy bien, Juan Jesús, correcto. ¿Por qué? Porque saldría un triángulo equilátero. Entonces esta X tendrá que ser igual a una A. Muy bien. Tengo acá un triángulo así. También, profesor, dos lados son conocidos. Vale una A, pero este ángulo vale 90. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? ¿Quién me contesta? 2 raíz de A, no, al revés, A raíz de 2, ya sobre A raíz de 2. El cielo también, Luis también, Fabiola, muy bien, todos ustedes, Ángel también, correcto. Entonces, acá sería A, el mismo A, pero multiplicado por la raíz de 2. Y finalmente, ya para repasar, siempre tengan presente esto, ya estamos en un intermedio y por lo tanto debemos saber esto fácilmente. Si acá vale A, esto vale A, acá también vale una A, y este ángulo vale 120. ¿Cuánto vale la X? La X, ¿cuánto vale? Muy bien, Elin. Muy bien, no te preocupes. Entonces te das cuenta que es importante. Mira, todo lo que ya conocemos, ¿no? Ya lo conocemos. Correcto, estamos aplicando. ¿Ya? Bien, ¿cuánto vale la X ahora? A ver si te acuerdan, tienen que acordarse, porque esto nos ayuda bastante. A medio raíz de 3, no. A raíz de 3, solamente A raíz de 3. Así como cuando yo tengo una A, este vale también una A, siempre y cuando este ángulo vale 60. Y este ángulo vale 90, A raíz de 2. A con A y este ángulo vale 120, la X vale A también, pero multiplicado por la raíz de 3. ¿Ya? Eso lo ponemos nosotros acá. Entonces, mira, triángulo equilátero, esto será el centro, y está dentro de una circunferencia, que sí que esto de acá será el radio R. Acá será el radio R también.
pero como los tres lados son iguales, son tres cuerdas iguales, son tres arcos, y este arco con este arco con este arco son iguales. Entonces, y la suma de los tres es 360, cada uno de ellos vale 120, 120, 120 acá, y entonces este ángulo también vale 120. Entonces mira, lo que se ve aquí, ahí está, R, 120, o sea que este lado vale el radio por la raíz de 3. Importante, entonces, esto es igual al radio por la raíz de 3. Entonces, profesor, cuando el arco vale 120, la cuerda es igual al radio por la raíz de 3. De frente. Ah, o sea, si yo tengo una circunferencia así, donde este radio vale 8, y tengo una cuerda y el arco es 120, la cuerda mide 8 por la raíz de 3. ¿Por qué? Porque viene a ser el lado del triángulo equilátero. Lado del triángulo equilátero. Siempre es igual al lado por el radio por la raíz de 3. Y este segmentito de acá que se llama apotema, apotema es la altura del triángulo isósceles. Ese triángulo isósceles es el triángulo elemental. Esto viene a ser R entre 2. ¿Por qué? Porque este ángulo vale 30. Entonces, en este triángulo rectángulo, esto es la mitad de la hipotenusa. Correcto, profesor. Entonces, podemos ver eso. Ahí está. Ese es el radio. Ese es el apotema. Ah, y este de acá viene a ser el arco teta. Se puede calcular, teta es igual a 360 entre 3, 120. Ah, el lado del triángulo equilátero es igual a ¿quién? Al radio por la raíz de 3. Ya lo vimos, ¿por qué? Y el apotema del triángulo es solamente la mitad del radio. Para un cuadrado tenemos acá también radio, aquí tenemos radio y este de acá sería teta. Teta son 4 arcos iguales. Cada teta se puede calcular 360 entre 4. ¿Cuánto sale? 90. 360 entre 4 sale 90. Bien, muy bien. Y tengo acá el lado del polígono, el lado del cuadrado. El lado del cuadrado sería igual a ¿quién? Bueno, fácilmente ahí ya tenemos, ¿no? Y acá tengo así, ¿dónde estamos? Acá. Este de acá será R, y acá será ángulo central 90. R, o sea que el lado del cuadrado debe ser R por la raíz de 2. Y el apotema será igual a ¿cuánto? El apotema es la mitad de la hipotenusa. La mitad, R medios por la raíz de 2. ¿Correcto? Entonces, profesor, si yo tuviera así una circunferencia y este radio vale 5 y este arco de acá vale 90, entonces de frente, mira, este de acá será igual a ¿cuánto? A 5 raíz de 2. Aunque yo no veo el cuadrado, pero ya sé que tiene un arco de 90, esto viene a ser el lado del cuadrado, lado de un posible cuadrado que se puede escribir en la circunferencia. Entonces será igual al radio por la raíz de 2. Y si este arco de acá fuera 120, entonces esto sería, el radio sería el lado del triángulo equilátero, que es igual al radio por la raíz de 3. En este caso, 5 raíz de 3. Bien, muy bien. Y entonces lo mismo va a suceder, si a mí me dicen, tengo acá, a ver, déjame borrar esto, tengo acá este polígono de 6 lados, 6 lados. Entonces mira, radio, acá radio, ¿verdad? El arco, este sería teta también, teta acá, teta, y el ángulo central se podría calcular, el ángulo central, tengo R, y este de acá también sería 60, entonces puedo decir el ángulo central es 60, ¿cómo? 360 entre 6, sale 60. ¿Por qué? Porque es el lado del hexágono, el arco será 360 entre 6. Si fuera para un triángulo equilátero, 360 entre 3. Si fuera para un cuadrado, 360 entre 4. El apotema, si acá vale 60, acá va a salir 30, el apotema será ¿cuánto? El lado va a salir ¿cuánto? Este sería el lado del hexágono. Sale un triángulo equilátero, entonces el lado del hexágono es igual al radio. Y el apotema será igual a la mitad del radio por la raíz de 3, porque será un triángulo así. ¿Verdad? Triángulo. La mitad que se opone a 60, la mitad de R por la raíz de 3. ¿Listo? Entonces, eso va a suceder con cualquier polígono. Si fuera, entonces, primero, el ángulo exterior.
Para el hexágono, 360 entre 6. Para el cuadrado, 360 entre 4. Para el triángulo, 360 entre 3. Para un polígono de 5 lados, ¿cuánto vale cada arco? Polígonos de 5 lados, por ejemplo, así, circunferencia. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 lados. Son 5 arcos. Cada uno de los arcos vale 360 entre ¿cuánto? Entre 5. ¿Cuánto es eso? 72. 72, 72, 72 y así, ¿verdad? De 10 lados cada uno de los arcos será 360 entre 10, o sea 36. Bien, tenemos entonces acá un octógono. Para un octógono, el lado del octógono se podría calcular, tiene su fórmula, pero lo más importante acá es que el arco será igual a ¿cuánto? El arco será igual a 360 entre 8. 360 entre 8 sale 45. Podría calcular el lado si tiene una fórmula especial, pero a nosotros no nos piden eso por ahora, ¿no? Por si acaso hubiera problemas, me avisan y entonces podemos el polígono, ¿no? Solamente que ya se nos está pasando el tiempo. Para un decágono también tengo el lado del decágono, se podría calcular, son 10 lados, cada uno de los arcos se puede calcular teta, será 360 entre 6, perdón, entre 10, y me va a salir 30, cada ángulo exterior, o cada arco será igual a 30 también. Pregunta 1, listo, problema. Calcular el número de diagonales de un polígono regular si la razón entre las medidas del ángulo interior y su ángulo exterior es de 7 es a 2. Número de, o el ángulo interior es como 7, el ángulo exterior es como 2. Ahí está, ese polígono. El ángulo interior es como 7. ¿Qué le pongo? 7 veces de K y como 2 veces K. A ver, para teta 2 veces K, ángulo exterior. Y el ángulo interior 7 veces K. Y la suma de los dos, 9K es igual a 180. 9K 180, entonces la K vale 20. Si la K vale 20, entonces el ángulo interior será 140 y el ángulo exterior será, ¿cuánto? 40. El ángulo exterior será 40. Teta vale 40, ese es el ángulo exterior. Pero el ángulo exterior es igual a 360 entre el número de lados. El ángulo exterior, es igual a 360 entre el número de lados. Pero eso sale 40. Quiere decir que 360 entre n es igual a 40, quiere decir que n es igual a 9. O sea que el número de lados del polígono es 9. Pero me están pidiendo el número de diagonales. Fórmula para calcular el número de diagonales. N por n menos 3 entre 2. N por n menos 3 entre 2. En lugar de n, 9. 9 por 9 menos 3 entre 2. ¿Cuánto sale? 27 diagonal. El número de diagonales es el triple del número de lados. Número de lados 9, número de diagonales 27. ¿Verdad? Entonces, importante, fíjate, nos están dando el ángulo interior y el ángulo exterior en la proporción. Correcto. A ver, veo si hay preguntas. 27, muy bien, correcto. Ya bien adelantado, correcto. Entonces, no hay dificultad. Por favor, pregúntenme, porque este es un capítulo nuevo. A ver, la A, entonces. En un polígono convexo, al aumentar un lado, resulta otro polígono que tiene 6 diagonales más. Calcular la suma de los números de lados de ambos polígonos. Tenemos acá, si tengo un polígono de n lados, pero si yo le aumento 6, sale otro polígono, o sea, prácticamente son 2 polígonos, ¿ya? Entonces yo voy a poner un cuadrito ahí, en donde aquí tengo entonces polígono número 1, polígono número 2, ¿correcto? Polígono 1, polígono 2. En esta columna voy a poner número de lados, y en la otra columna pongo número de diagonales. Eso es para hacerlo en forma más ordenada, ¿ya? Un cuadrito, entonces cuando varíe el número de lados, aumentan 2 lados, aumenta 3 lados, entonces número de diagonales también debe aumentar, ¿verdad? Por ejemplo acá, el número de lados será n para el primer polígono, n. El número de lados del segundo polígono sería n más 1. ¿Por qué? Dice el problema que aumenta un lado. El número de diagonales depende del número de lados. Número de diagonales, fórmula, profesor, ¿cómo era?
n por n menos 3 entre 2. Entonces ahí, como tengo n lados, entonces ahí está, n por n menos 3 entre 2. Número diagonal. Pero para cuando tengo el número de lados n más 1, entonces, ahora, ¿cómo sería? Sería el número de lados n más 1 por el número de lados n más 1 menos 3 y todo entre 2. A ver, número de lados sería n más 1. En lugar de n, ahora es n más 1. En lugar de n, ahora es n más 1. En lugar de n más 1. Menos 3, como siempre, menos 3 y siempre entre 2. Entonces tengo acá el número de diagonales del primer polígono, el número de diagonales del segundo polígono. Si le he aumentado un lado, por supuesto, el número de diagonales del segundo es más grande que el número de diagonales del primero. El número de diagonales del segundo es mayor que el número de diagonales del primero. ¿Correcto? ¿En cuánto es mayor? Es mayor en 6 diagonales. Es mayor en 6 diagonales. O sea, número de diagonales del segundo menos número de diagonales del primero me debe dar igual a 6. Eso es lo que voy a poner acá. Por dato, número de diagonales del segundo menos número de diagonales del primero es igual a 6. Número de diagonales del segundo. Es este de acá, ¿verdad? Número de diagonales del segundo es este. Pero sería n más 1 por n más 1 menos 3. Mejor vamos resolviendo esto. N más 1 por n más 1 menos 3. ¿Esto cuánto es? N más 1 por n menos 2 entre 2. Es el número de diagonales del segundo. ¿Menos quién? Número de diagonales del primero. N por n menos 3 entre 2. Y eso es igual a 6. Una sola ecuación, una sola incógnita, ¿verdad? Que es n. ¿Cómo se resuelve eso? Pues ya ustedes saben, un solo denominador 2 que pasa a multiplicar, un solo denominador 2 que pasa a multiplicar será 12. Acá, producto, n por n cuadrado, 1 por n y luego menos 2 por n. Y luego más por menos, 1 por 2, 2. ¿Cuánto sale? Va a salir así, n cuadrado más n menos 2n va a salir menos n, y luego menos 2. N cuadrado con el signo menos adelante, y 3n menos 3n con el signo menos más 3n. Bueno, eso ya ustedes lo saben hacer, y este 2 que pasa a multiplicar. Por supuesto, n cuadrado con n cuadrado se va. 3n menos n, 2n, 2n, ¿verdad? Ahí está, 2n menos 2 es igual a 2 por 6, 12. Que 2n será 14 y por lo tanto n vale 7. N vale 7. ¿Qué polígono es? Es el hectágono regular. Hectágono regular es el polígono de 7 lados. Hectágono regular. ¿Correcto? Siguiente. Calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular. Suma de los ángulos internos de un polígono regular, ¿verdad? Sabiendo que el cuadrado de la medida del ángulo central equivale a 9 veces la medida de su ángulo interior. Ese ya es un problema más interesante. Problema más interesante, dice. Calcular la suma de las medidas de los ángulos internos. O sea que la suma de las medidas de los ángulos internos nos piden suma de interiores. Y esta es fórmula. ¿Cómo es? 180 por n menos 2. Para calcular la suma de los interiores, debo saber cuánto será n, cuántos lados tiene. Si ya tengo n, multiplico 180 por n menos 2 y esa sería la respuesta al problema. Entonces, el primero tengo que calcular cuánto vale n. Para calcular n, ¿qué cosa me dice? Que el cuadrado de la medida del ángulo central, la vamos a poner acá, por dato, el ángulo central elevado al cuadrado debe ser igual a ¿quién? A 9 veces la medida del ángulo interior. 9 veces la medida del ángulo interior. El cuadrado del ángulo central. ¿Y el ángulo central cómo se calcula? Se calcula como 360 entre n. Como está elevado al cuadrado, lo voy a poner así. 360 entre n, pero elevado al cuadrado, que es lo mismo que multiplicarlo por 360 entre n. Que debe ser esto igual a 9 veces. ¿9 veces quién? La medida del ángulo interior, que por fórmula es igual a ¿cuánto? 180 por n menos 2 entre n. 180 por n menos 2 entre n. Bueno, esta es una sola ecuación, una sola incógnita debe salir. ¿Cómo resolvemos esto? A ver,
creo que les puse con paciencia, creo que hice esto. A ver, sí, 180 parte, 180 parte me queda 2. A ver, ¿qué más? Tengo ahí, también puedo sacar novena de 9, 1 y novena de 360, 40. Una n con una n también se va y me va a quedar a la izquierda 2 por 40, 80. Y esta n en el denominador pasa a multiplicar. Entonces, ¿cómo será esto? 80 es igual a n por n menos 2. Ya tengo entonces, si n por n menos 2 es 80, por supuesto, ustedes saben que n vale 10. ¿N vale 10, profesor? Sí. Pero a mí me piden la suma de interiores, entonces multiplico. Suma de interiores será 180 por n menos 2, 180 por 10 menos 2, 180 por 8. ¿Cuánto sale? 1440. La respuesta es la D. Pregunta, a ver si veo si hay preguntas ahí. Bien, la D, correcto. Profesor, esto de aquí es fácil, eso, por eso que no se hace en el básico, porque todos ustedes ya lo conocen. A ver, polígono dice equiángulo, equiángulo, A, B, C, D, E, F, polígono equiángulo, o sea, de 6 lados, 6 lados, o sea que al prolongar los lados se va a formar un triángulo equilátero. A ver, pongamos primero, polígono de 6 lados, AB vale 8, sí, ahí está, BC vale 4, bien, y CD vale 6, ahí está 6. Por el vértice D, se traza la recta L, que es perpendicular a la prolongación de FE. Entonces primero debo prolongar FE, prolongo FE, prolongo, ahí. Y por el punto D le trazo una perpendicular a esa prolongación. Ya está. O sea, debe haber una línea que pasa por el punto D y que sea perpendicular con la prolongación FE. Pero ahí que llega corta en el punto S formando 90 grados. Esa recta es la recta L. Así. Luego dice, calcule la distancia del vértice A hacia la recta L. La distancia ya sabemos nosotros que es una perpendicular trazada desde el punto A hacia la recta L. Distancia es la perpendicular trazada desde el punto hacia la recta. En este caso, desde el punto A hacia la recta. ¿Cuál es? Esa línea de ahí. Esa es la incógnita del problema. Eso es X. Bien, tengo 8, 4, 6, entonces, ¿cómo hago para calcular? Bueno, acá veo 90, entonces, miren ustedes, que yo puedo calcular el ángulo exterior, ¿verdad? Claro, porque se trata de un polígono equiángulo, cada ángulo exterior, o todos los ángulos exteriores son iguales, cada uno de ellos será 360 entre 6. Resolución. La medida de los ángulos exteriores será entonces exterior de 60 grados. ¿Cómo veo el ángulo exterior? 360 entre 6. 360 entre 6 sale 60. ¿Dónde veo 60? 60 veo ahí. Todos los ángulos exteriores valen 60. Entonces, al prolongar los lados, se forma un triángulo. Triángulo PQR, triángulo equilátero. Entonces, no te olvides de eso. Cada vez que tengas un hexágono equiángulo, siempre se va a formar un triángulo equilátero grande. Y pequeñitos también en la esquina, triángulos equiláteros. Bien, pero entonces yo voy a calcular, mira, que si yo tengo ahí 60 va a haber acá también, mira dónde, acá va a haber 60, pero esta es una perpendicular, o sea que acá será 90, y acá será 30, y acá 30. Entonces, triángulo equilátero, la mitad, este será conocido 3. Entonces, la X será 3 más 4 y más algo acá. ¿Y este algo cómo va a salir? También trazo una alturita por acá, 90, 30 grados. Si este es 8, acá será ¿cuánto? 4. Entonces la X será igual a ¿cuánto? Será 3 más 4 más 4. Ya salió. Está fácil esto. Está fácil, claro que sí. A ver, mira. Ahí está. En el pequeño triangulito, ese el triangulito que está ahí. ¿Cuál es? Triángulo CND. Entonces CN será la mitad de 6 porque se opone a 30, ¿verdad? Se opone a 30. 3 la mitad de 6. Y acá abajo también puedo calcular un triángulo rectángulo pequeño ahí. Sería BMA. Entonces 4 se opone a 30 también, es la mitad de la hipotenusa.
la mitad de 8, ¿verdad? Y entonces ya es suficiente. La X será entonces, en esta figura de ahí, en un rectángulo, sale un rectángulo y los lados opuestos son iguales. La X vale 11. Polígono regular, profesor, o sea, todos los lados son iguales. Polígono regular, todo, aunque los, y también todos los, porque es regular, todos los lados son iguales, los ángulos también son iguales. N lado, no sé cuánto vale N, pero la medida del ángulo ACF, dato del problema, acá, ACF, AC con CF forman un ángulo que vale 150. Hay el número de diagonales. El número de diagonales es N por N menos 3 entre 2. El número de diagonales. Bien. Entonces, necesito el número de lados. Pero yo tengo, no sé cuánto vale en cada lado, pero yo podría decir entonces, todos los arcos son iguales. Sí, todos los arcos son iguales. Y el ángulo central será también igual al arco. Claro, si este arco de aquí, vamos a suponer que este arco de acá valiera 30. Si este arco vale 30, acá también 30, acá será 30. Y el ángulo central por acá sería el ángulo central, también sería entonces 30. Ángulo central 30. Claro, porque es igual al arco que subtiene. Y el ángulo exterior también tendrá que ser 30. Por ejemplo, acá 30, por acá 30, ¿verdad? Todos los ángulos exteriores también serían 30. Así, perdón, acá 30. Bien. Entonces, en forma general, siempre y cuando fuera 30, pero en forma general no sé cuánto vale. Vamos a ponerle entonces que los arcos, el número de diagonales es lo que necesito. Bueno, los arcos. Cada uno de los arcos son iguales. Entonces la medida del ángulo exterior será, digamos, alfa acá, alfa, ángulo exterior alfa. Alfa es el ángulo exterior. Pero el ángulo exterior es igual al ángulo central, ¿verdad? Igual al ángulo central, sí. Y es igual también al arco que subtiende. Claro, si el ángulo central vale alfa, el arco también vale alfa. Y todos los arcos valen alfa. Todos los arcos valen alfa. Bien, muy bien. Y luego, entonces, acá se ha formado un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Y este angulito de acá es un ángulo interior. Ángulo interior. Inscrito, perdón, ángulo inscrito, que es la mitad del arco que subtiene. Como este arco vale 2 alfa, entonces este angulito debe ser la mitad. Eso debe ser, ¿cuánto? Un alfa nada más. Eso de ahí vale un alfa, ¿verdad? Eso de ahí vale un alfa. Entonces, como esta es una sola línea, la suma debe dar igual a 180. 150 más 2 alfa, 180, alfa será igual a 15. Si alfa vale 15, pero alfa es el ángulo exterior. Alfa es el ángulo exterior, que es igual a 360 entre n. 360 entre n es igual a 15. Ese es el ángulo exterior. N vale 24. Si n vale 24, lo reemplazo allá arriba, acá arriba. Lo reemplazo acá arriba, acá sería 1, está mal ahí. Ahí sería 1. Número de diagonales entonces será igual a ¿cuánto? 24 por 24 menos 3 entre 2. 24 por 24 menos 3 entre 2, eso debe salir 252. ¿Ya? Bien. Uy, se nos pasa la hora. Hexágono. Es un hexágono regular. Pero dice acá que es regular, hexágono regular. En el interior se ubican los puntos P, Q, R. A ver, hexágono regular. Ahí está el hexágono. Todos los lados son iguales, todos los ángulos son iguales. En el interior, los puntos P, Q, bueno, es regular, ¿verdad? Puntos P, Q, R, ahí está, son puntos en el interior. Tal que la figura A, P, Q, R, F es un pentágono regular. O sea que ahí adentro un pentágono regular. O sea, pero son del mismo tamaño todos los lados. Entonces también todos los lados tienen bolitas ahí. Son polígonos regulares, los dos son del mismo lado, ¿verdad? Porque comparten un lado, entonces todos los lados son iguales. Dice calcular la medida del ángulo determinado por BP y ER. BP es este chiquito de acá, BP, este de aquí, perdón, este chiquito de acá. Y este de acá, RE. Oye, pero ¿qué ángulo forman? Tengo que prolongo. ¿Para qué? Para ver qué ángulo forman. Debo prolongar para ver qué ángulo forman. Entonces
Esta sería una línea, BP, y la otra línea sería ER. ¿Qué ángulo forma? El ángulo X, en el punto S. Bien, entonces calcular cuánto vale X ahí. Pero, profesor, yo veo aquí ángulo interior de un polígono de 6 lados, ángulo interior. Yo puedo calcular cuánto vale el ángulo interior. Claro, porque el ángulo exterior acá, miren, ¿dónde estamos? Acá el ángulo exterior, este se puede calcular como 360 entre 6. ¿Cuánto sale? 60. O sea que acá adentro, 120. Y en el pentágono, acá tengo 360 entre 5, sale 72. Y adentro, 108. Bien. Entonces, para el hexágono, sale 120. ¿Dónde pongo 120? El ángulo interior vale 120 ahí. Y arriba, en todos los ángulos interiores del hexágono, 120. Para el pentágono, todos los ángulos valen 108. ¿Dónde? Ahí 108. O sea que puedo hallar una diferencia. 120 menos 108 sale 12 ahí, sale 12. En ese pequeño triángulo isósceles, sí es un triángulo isósceles pequeñito ahí. ¿Cuál? En ese triangulito de ahí. Yo puedo ver en ese triangulito que los ángulos iguales, cada uno de ellos se puede calcular. Claro, porque será 180 menos 12 entre 2 me sale 84. ¿Cuál es el 84? Ese chiquito de ahí, el ángulo B, 84. Y lo mismo ocurre en el triángulo de la derecha. A la derecha va a ocurrir lo mismo. Ahí también vale 84. ¿Verdad? Sí, se dan cuenta de eso. Y entonces ahora sí, en el pentágono más aplanado, en el pentágono, yo puedo sumar los ángulos. 120 que hay acá, 120, más 84, más X, más 84, y más 120 que también hay acá, la suma me debe dar la suma de los ángulos interiores de un pentágono. Ahí está, en ese pentágono que se ve ahí, tengo entonces 120 más 84 más X más 84 más 120, será 180 por N menos 2, 180 por 5 menos 2, 180 por 5 menos 2, 180 por 3, 540. Ahí está. Sumo los ángulos 408 más X, me debe dar 540. Y de ahí sale cuánto vale X. 132. ¿Qué dicen ustedes? Pero si hay preguntas ahí. 132, ya había puesto la respuesta. 132, muy bien, Juan Jesús. José también había puesto la D. Correcto, bien. Seguimos entonces por acá. A ver, problema 7. Los ángulos interiores de dos polígonos convexos se diferencian en 20 y los ángulos exteriores suman 100. Ah, son dos polígonos. Ah, mira, un polígono. Vamos a suponer que fuera este polígono de aquí. Pentágono, vamos a suponer. Y tengo acá un hexágono. ¿Ya? Algo así. Entonces, mira, el ángulo exterior acá será 360 entre 5. Eso sale 72. Y el ángulo exterior acá va a salir 360 entre 6, 60. Si acá tengo 60, este ángulo vale 120. Si acá tengo 72, este ángulo vale 108. Bien, muy bien. Pero entonces dice, la diferencia de los ángulos interiores, es 120 menos 108, y esto es igual a 12. Pero también, mira, es la diferencia de los ángulos exteriores. 72 menos 60 también es igual a 12. Eso es una propiedad. La diferencia de los ángulos exteriores es la misma diferencia de los ángulos interiores. Siempre la misma diferencia, claro, porque son ángulos suplementarios, ¿no? Entonces, 120 menos 108 sale 12. Pero 72 menos 60 sale 12 también. Entonces, mira, 72 menos 60 sale 12. Pero acá restamos, pero al revés. 120 menos 108 sale 2. La diferencia es la misma, pero en sentido contrario. 72 menos 60 sale 12, pero 120 menos 60, perdón, 120 menos 108 también sale 12.
Entonces, esta es una propiedad. La diferencia de los ángulos interiores es igual a la diferencia de los ángulos exteriores, pero en sentido contrario. ¿Correcto? Entonces, digo acá, exterior 1 menos exterior 2 me debe dar igual a cuánto? A interior 2 menos interior 1. Esa es la formulita. Esa es la propiedad. Qué sencillo, ustedes se dan cuenta por qué, ¿no? Bien. Entonces, pongamos eso. Dice, datos del problema, polígono 1, polígono 2, ¿ya? Entonces tengo la medida del ángulo interior 1 menos la medida del ángulo interior 2 es 20. Ese es dato. Y también dato es la medida del exterior 1 más la medida del exterior 2 es igual a 100. Correcto, esos son dos. Ah, pero acá ya tengo 4 incógnitas. Pero tenemos la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Medida del ángulo interior 1 menos medida del ángulo interior 2 es igual a la medida del ángulo exterior 2 menos exterior 1. Entonces, interior 1 menos interior 2 es igual a exterior 2 menos exterior 1. Correcto. De acuerdo a esta propiedad, entonces, este es el dato del problema, ¿verdad? Este de acá es el dato. Este de acá es 20. Quiere decir que si esto es 20, también por la propiedad, esto también es 20, ¿verdad? Ah, entonces exterior 2 menos exterior 1, eso es 20. Exterior 2 menos exterior 1 es 20. Y el otro dato es exterior 1 más exterior 2 es igual a 100. Ya tengo ahora dos variables nada más, dos variables, ¿verdad? Entonces, dos ecuaciones, dos variables, ya puedo saber cuánto vale cada una de ellas. Sí, eso ya lo conocemos, ¿verdad? Porque tengo la suma y tengo la diferencia. El mayor de ellos será igual a cuánto. El exterior 2 es el mayor. Es igual a 100, 100 más 20, 120 entre 2, 60. Y el menor sale 40. 100 menos 20, 80. Entre 2, 40. Ya tengo el exterior 2, ya tengo el exterior 1. Pero me dicen, ¿qué polígonos son? Si el exterior 2 es 60, entonces la medida del ángulo exterior 2 es igual a 360 entre el número de lados del polígono 2. Y sale 60. Quiere decir que el número de lados del polígono 2, ¿cuánto es? Debe ser igual a 360 entre 60, sale 6. N2 es igual a 6. Y la medida del ángulo exterior 1 será 360 entre N1. Eso es 40. Intercambiamos la N1 con el 40 y me va a quedar que entonces N1 es igual a ¿cuánto? N1 vale 9. Entonces, N1, 9, se trata de un nonágono, polígono de 9 lados, nonágono. Y polígono de 6 lados, hexágono. Nonágono, hexágono, ¿verdad? Hexágono, nonágono, ¿cuál es? Ah, la respuesta es la A, ¿correcto? La respuesta es la A. Bien, muy bien. Veo si hay preguntas. La A, muy bien, ya están respondiendo. Por favor, los demás que no me están contestando, si tienen alguna duda, pregúntenme, por favor, pregúntenme, ¿verdad? Hay bastantes alumnos me contestan ahora, hay bastantes que me están contestando muy bien, pero los demás, profesor, ya ellos contestan, bueno, pero yo tengo una duda, si tengo una duda, pregúntame. Ya. Otro problema. El problema número 8. ABCD es un cuadrado y PQR es un triángulo equilátero. ABCD, otro tipo de problema. Ya aquí ya no es fórmula, acá es entonces con gráfico. ABCD es un cuadrado y PQR es un triángulo equilátero. Inscritos en una misma circunferencia. Ah, bien, entonces una circunferencia y dibujo el cuadrado, ABCD. Y dibujo el triángulo equilátero. Ah, equilátero. Pero dice que AD con PR son paralelos. Ahí está dibujado paralelos, entonces. Bien, bien. Entonces, una figura simétrica. Lo que se ve a la izquierda se ve a la derecha. Está simétrico, tiene simetría. Muy bien. Calcular el menor ángulo que forman PC y AQ. PC, ¿cuál es? PC es este y AQ es este. ¿Qué ángulo forman ahí? Azul. ¿Qué ángulo van a formar ahí? Sencillito. ¿Por qué sencillo, profesor?
Porque si yo tengo un cuadrado, tiene 4 lados iguales, 4 cuerdas iguales, deben haber 4 arcos iguales. Para un cuadrado, 4 arcos iguales, cada arco vale 90. Para triángulo equilátero tiene 3 lados, 3 cuerdas iguales, deben haber 3 arcos iguales. Cada arco vale 360 entre 3, 120, ¿no? A ver, vean. Tengo ahí, PR es el lado del triángulo. PR es el lado del triángulo. Por lo tanto, el arco que subtiende, el arco PR, sale ¿cuánto? 360 entre 3. Entonces, solamente es PR es el lado del triángulo. El arco PR debe ser igual a 360 entre 3. ¿Cuánto es eso? 120. ¿Dónde pongo 120? Ahí está. Todo eso será 120. Claro, porque es una cuerda, 3 cuerdas iguales, 3 arcos iguales. Cada uno vale 120. Bien. Y AD es el lado del cuadrado. AD es el lado del cuadrado. Entonces el arco que subtiende, el arco AD, será 360 entre 4. 360 entre 4, ¿cuánto es? 90. ¿Dónde pongo 90? Ahí está 90. Ah, entonces yo puedo quitarle a 120, le quito 90, me quedan 30. La mitad para la izquierda, la mitad para la derecha. Ah, entonces PA 15 y DR 15 también. Bien, ya tengo entonces, profesor, acá me están pidiendo el ángulo X, y el ángulo X es un ángulo interior en la circunferencia, es un ángulo interior en la circunferencia. Tengo acá este arco pequeño con el arco más grande, lo sumo y lo divido entre 2 y me sale. Lo sumo y lo divido entre 2 y me sale. Ah, bien, entonces, pero acá como es una figura simétrica y todo esto debe ser el lado del, BC, el lado del cuadrado, todo este arco vale 90, la mitad 45 y la mitad 45. Sí, muy bien, ahí está, cada uno de los arcos vale 45 grados, ¿verdad? Cada uno de los arcos vale 45 grados, bien, 45, 45. Listo, ahora sí, profesor, el ángulo interior, por ser un ángulo interior, ahí está fácil, pues, ¿recuerdas? Ángulos en la circunferencia, 45 más 15 entre 2, 45 más 15 entre 2, ¿cuánto sale? Sale 30, el ángulo formado acá. Vamos a aprovechar esa figurita, aprovechamos esa figurita para tener otro problema. ¿Qué pasa si a mí ya descubrí acá vale 45, profesor? Descubrí que acá vale 15, pero ahora me están preguntando calcular qué ángulo forma el lado PR con el lado AC, por ejemplo, diagonal del cuadrado. La diagonal del cuadrado. Ah, no forman un ángulo, pero puedo prolongar. Prolongo y acá prolongo así y se forma este ángulo. ¿Este ángulo se puede calcular? Claro que sí. El mayor menos el menor entre 2. O sea que la I será igual a 45 menos 15 entre 2. ¿Cuánto va a salir? Va a salir 15. ¿Te acuerdas? Capítulo de ángulos en la circunferencia. Ya este es otro problemita. ¿Ya? A ver, listo, se nos va. A ver, que alcancemos a hacer hasta el 11. Ojalá que alcancemos al 11. Uy, caramba, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde estamos? Por acá. Ahí está. Bien. Entonces, borramos acá. Esto. Listo. Entonces, ahora sí. Acá otro parecido. Los puntos consecutivos A, B, C, D, E, F pertenecen a una circunferencia, de manera que, ahí está la circunferencia. Los puntos A, B, C, D, E, F. Fíjate bien, ¿ah? ¿Qué cosa es AB? AB es el lado del hexágono, es lo que dice el problema. Lado del hexágono. O sea, yo no dibujo todo el hexágono, solamente sé que ese segmento es el lado de un hexágono. O sea que podríamos completar. Si yo completo todos los lados acá iguales, entonces me va a salir un hexágono. De todo ese hexágono, yo no pongo todos los lados del hexágono, solamente pongo uno, que es lo que me están dando. AB, lado del hexágono. Otro, ¿cuál es otro? BC es el lado del pentágono. Lado del pentágono. FD es el lado del triángulo. Mientras que ED es el lado del cuadrado. ¿Verdad? Esas son cuerdas, pero cada uno de ellos son lados del polígono inscrito en la misma circunferencia.
¿Qué cosa es lo que dice? Calcular la medida del menor ángulo formado por AE y FD. ¿Cuál es AE? AE es este y FD, FC es este. ¿Cuál es el ángulo que me pide? Este ángulo que está ahí. Otra vez, profesor, ángulo interior. Lo que necesito es saber cuánto vale el arco grande, ¿verdad? Cuánto vale el arco pequeño. Se resta, se divide entre 2 y se acabó. Bien, muy bien. Entonces, miren ustedes acá que, entonces, si este es el lado del hexágono, el arco se puede calcular, ¿Cómo? 360 entre 6. 360 entre 6, ¿cuánto sale? 60 grados. 360 entre 6 sale 60 grados. ¿Correcto? Acá, 360 entre 5, 72. 360 entre 4, 90. Acá todo esto de acá, todo esto hasta acá, Sería 360 entre 3, 120. Si acá tengo 120, le quito 90, me queda 30, ya se acabó ya, sí, profesor, ya salió el problema, ya salió. Pero te das cuenta para qué me sirve saber que es el lado del hexágono. Lado del hexágono. Entonces, lado del hexágono acá. El lado del hexágono quiere decir que, entonces, ahí, quiere decir de que el arco será 360 entre 6, 60. El lado del pentágono, 360 entre 5, 72. Ahí está 72. Acá, FED, sí, lado del triángulo, 360 entre 3, 120. ¿Cuál es 120? 120 es desde F hasta todo esto así, hasta D. Esto es 120. Pero ahí tenemos ED es el lado del cuadrado. 360 entre 4, 90. 90 es. 120 le quito 90, me queda acá ¿cuánto? Ahí me queda 30. Y entonces X ángulo interior, ¿dónde? Ahí está, ángulo interior, ahí. Será el arco mayor más el arco menor entre 2. Mayor más el menor entre 2. 132, 60 más 72. 132 más 30 entre 2. ¿Cuánto sale? 81. Bien, un problema más. 10. A ver, acá, profesor, importante, polígono importante. Calcular la medida del lado del octógono regular inscrito en un cuadrado. Hay varios problemas así. Un polígono dentro de otro polígono. Cuadrado acá. Cuadrado. Y dentro del cuadrado, un octógono. Un octógono. Muy bien. El lado del cuadrado es A. El lado del cuadrado es A. Y me dicen calcular el lado del octógono. El lado del octógono será X, todos los lados del octógono X. Pero es un polígono regular. Si es regular, todos los ángulos exteriores del polígono del octógono, todos los ángulos exteriores del octógono valen ¿cuánto? 45. ¿Cómo sale este 45? Sale de 360 entre 8. 360 entre 8, 45. ¿Cuál es 45? Ahí 45, 45, 45. Abajo también 45. Pero se forma aquí un triángulo isósceles, triángulo rectángulo y además isósceles. Cada uno de los catetos se conoce. La mitad de la hipotenusa por la raíz de 2. La mitad de X por la raíz de 2. O sea que AP, X raíz de 2 sobre 2, PB, X por la raíz de 2 sobre 2. En el otro triángulo también lo mismo, profesor, ahí, en ese triángulo. También igualito, pues los catetos son iguales, cada uno de ellos la mitad de la hipotenusa por la raíz de 2. Ahí está. Y la suma de este de acá, la suma de este más este y más este me da todo esto que vale, el lado del cuadrado que vale A. ¿Eso cuánto es? Ahí está, X medio raíz de 2 más X medio raíz de 2 me da una A. X por la raíz de 2 más 1 me da una A. La X es igual a ¿quién? A entre la raíz de 2 más 1. Así nos va a quedar que racionalizar. ¿Por cuánto se multiplica? Por la raíz de 2 menos 1, por la raíz de 2 menos 1. Abajo, ¿qué va a quedar? Diferencia del cuadrado. 2 menos 1, 1. La respuesta, A por la raíz de 2 menos 1. ¿Listo? Se acabó el problema. Listo, jóvenes. A ver, ¿qué tenemos acá? A ver, por si acaso. Octógono equiángulo. Mira, octógono equiángulo ahí. Octógono equiángulo. Fíjate acá. Bola.
Pues dato del problema, AB igual EF, AB igual EF. AH vale 3, y BC vale 5, DE vale 2. Calcular la longitud FG abajo, X. Ya saben ustedes que los ángulos exteriores son iguales. Cada uno de ellos será 360 entre 8. Cada uno de ellos será 360 entre 8. Sale 45. O sea, que prolongo los lados y me van a salir entonces 45 grados. Todos los ángulos son de 45. Sí, entonces ya saben ustedes, se van a formar un rectángulo. Todo eso de ahí será un rectángulo. Qué bonito van saliendo, ¿no? Esto salen rapidísimo, se me va esto ahí. Segundos sale esto, 45, 45. Muy bien. Ahí se ve un triángulo rectángulo pequeñito, APB. Pero aquí mira arriba, APB con R, con FER o ERF, son triángulos congruentes. Acá, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos será una, mira, una A acá, abajo a la derecha también una A, una A. Son congruentes, sí, porque tienen la misma hipotenusa. Muy bien. Entonces, y a la derecha arriba hay un triángulo isósceles también, no sé cuánto van en los lados, no sé, le pongo entonces una B, y abajo acá a la izquierda le pongo una C, una C. Los lados opuestos de un rectángulo son iguales. Entonces, SR abajo es igual a PQ arriba, o sea, C más X más A es igual a más 5 más B. Bien, y QR con PS son iguales. A la derecha, B más 2 más A es igual a la izquierda, A más 3 más C. Si yo sumo esto, miembro a miembro, por supuesto, al sumar, ustedes se dan cuenta que, a ver, C con C se va a eliminar. Algo más, A con A se elimina, estoy sumando, A con A se elimina, B con B se elimina, y me queda que X más 2 es igual a 8. Por lo tanto, la X, ¿cuánto vale? La X vale 6, se acabó. ¿Verdad? Entonces, importante es ver que hay 45. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo dijera que este segmento de acá valiera 2 raíz de 2? A ver, 2 raíz de 2, ¿sí? Y este lado fuera 10. Vamos a suponer, otro problema. 10, a ver, 2 raíz de 2, y acá sale 3. Y me piden calcular cuánto vale este segmento. Vamos a suponer, me piden calcular este segmento. Entonces si acá vale 2 raíz de 2, esta A se puede calcular. ¿Cuánto vale la A? 2. ¿Cuánto vale la A? 2. Entonces este lado de acá vale 5, este lado de acá vale 12. A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuánto vale la X ahí? ¿Cuánto vale la X? ¿Quién me contesta? ¿Cuánto vale la X? ¿Cuánto vale la X? En el triángulo rectángulo, ¿no lo ven? Triángulo rectángulo, a ver, ¿cuál es? Mira, triángulo rectángulo azul. En ese triángulo rectángulo, ¿cuánto vale la X? Uy, caramba, ¿qué pasa? 13, claro que sí, 13, claro, pues. ¿Te das cuenta para qué sirve? ¿Mm? Bien, jovencitos, hasta ahí llegamos. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Tienen ustedes para dar su examen. Supongo que deben salir bien porque me han estado contestando bastante. Muy bien. Estefanía, Juan Jesús, Cielo, bien. Ronald, muy bien. Todos ustedes, muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, deben salir bien en su examen. Quiero que me digan cuántos problemas han hecho. Todo de ahí lo tienen que hacer, ¿ah? Esto de acá es simplemente para prepararlos para ese examen. Y después en el full práctica hacemos más problemas, ¿ya? Ahí nos quedamos entonces. Pasen ustedes a su examen. Por acá se deja de grabar, listo. Se detiene la